Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Noticias Paraguay. Cada lunes el encuentro bajo la lupa. Hoy tenemos invitados, 3 invitados que van a compartir con nosotros. Estamos hasta las 22:30. Noche de lunes, 23 grados la temperatura en Asunción, en el área metropolitana. Doctor Alfredo Boyce, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Comandante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gusto, como siempre. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Hola Carlos, muy buenas noches, mi respeto a los televidentes. Bueno, no te dije en privado, pero voy a decir en público. Tenés lentes nuevos. ¿Te diste cuenta? Sí, bueno, sí. Gracias, Carlos. Sí, ¿Eh? sí. ¿Te queda bien, doctor? Sí, hermoso. Gracias, muy amoroso. En un ratito se suma a esta reunión el señor José Altamirano. Mientras tanto, saluda al señor Carlos Amarilla. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar en compañía de ustedes y la audiencia. Don Guillermo Ereker, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, señores. Un gusto estar con ustedes aquí esta noche. A veces uno dice, ¿por qué todos se quejan de la política? Se quejan del Congreso y del Parlamento, y uno ve de repente a alguna gente tener ganas de ingresar a ese Parlamento. ¿Eso es asumir compromiso? Esa es la pregunta para el doctor Boxia. ¿Es asumir compromiso? Sí, sin duda. ¿O meterse en el barro? Meterse en el barro y asumir compromisos. Yo creo que es bueno para la política que gente de bien de todos los sectores deje la comodidad de mirar desde la gradería y se involucre para tratar de cambiar las cosas en este país. Acá, por ejemplo, tenemos al señor Amarilla, es senador. ¿Cuántos periodos ya, senador? Este es mi primer periodo. Primer periodo de senador. Anteriormente fui gobernador de gobernador, pero fue candidato a intendente también en Fernando. En el año 2001. Y perdió. Perdí. Perdió, sí, perdió. ¿Cómo le va, doctor Altamirano? ¿Cómo está? Gracias por venir, buenas noches. Por favor, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, el señor Altamirano fue ministro de la Corte Suprema y renunció, Sí, ¿verdad? así fue. Brevemente, pues, para que la gente haga un poquitito de memoria. Usted cumplió con un periodo de tiempo y se fue de... ¿Cómo fue eso, doctor? Cuando estaba cumpliendo, nosotros juramos al asumir el cargo que nuestro plazo era de 5 años. Y todos juraron. Y de hecho la ley dice expresamente que el periodo de vigencia del mandato es de 5 años. Y solamente 2 elecciones consecutivas da la posibilidad de la inamovilidad en el cargo, hasta los 75. Bueno, eso nunca se respetó. Yo sí, cuando apenas se estaba por acercando el plazo de vencimiento del mandato, comuniqué a la Corte, al Consejo de la Magistratura y al Senado, de que mi plazo estaba feneciendo y que le pedía que llamen. Pasó un mes, 2 meses, no me hicieron caso, entonces yo dije, bueno, en un mes más yo presento la comunicación de que estoy sin mandato. Y bueno, yo cumplí mi palabra, honré el juramento y bueno, estoy acá. Lo hizo usted sin que nadie le pida. Es que nadie tiene que pedirme. ¿Y por qué los otros no hacen lo mismo? Y bueno, eso es una cuestión de honrar o no la palabra y del juramento empeñado. Yo creo que si nosotros asumimos un compromiso y juramos, no podemos ser, ¿cómo le voy a decir?, una persona que falte al honor de su palabra y seamos perjuros. Todo el mundo jura con mucha facilidad, pero se convierte en perjuro al no honrar la palabra que ha empeñado. Yo creo que uno tiene que demostrar en la vida la posibilidad de tener coherencia y asumir los costos, porque yo he perdido cuando ingresé, económicamente he perdido, y por supuesto que al salir mucho más, porque uno cuando sale, bueno, yo salí sin ningún, por supuesto que con nada, y consigo una jubilación que inicialmente fue de 3 millones de guaraníes, y con eso estuve viviendo y soportando casi 3 años. Doctor, usted alguna vez dijo, si tenemos 10 senadores honestos en el Paraguay, podríamos tener un país mejor. Pero obviamente. Pero no tenemos 10 senadores honestos. Y no sé, yo creo que hay algunos senadores que son estupendos, pero están muy dispersos. Si los 10 o 15 rescatables que tenemos se unieran, pues sería una fuerza increíble. Sería una fuerza increíble, pero muchos de ellos están atomizados en sectores y se dispersan los esfuerzos. Y obviamente no se puede, aislado es muy difícil trabajar. Carlos, Señor. yo quiero recordar que cuando el
el doctor Altamirano renunció, en la misma ocasión se produjo uno de los episodios más curiosos y quizá indignos de la Corte Suprema de Justicia, porque los otros no renunciaron y lo hicieron a través de una maniobra en la cual se convertían en jueces y partes. Ellos mismos decidían lo que iba a pasar con ellos. Decidiendo uno tras otro hasta quedarse, lo cual era muy poco elegante, por decirlo menos, como maniobra, como maña más que maniobra para permanecer en el cargo, ¿verdad? Y el doctor Altamirano dejó el cargo, creo que revestido del reconocimiento de la gente, por lo menos. Es cierto, eso es cierto. Doctor, ¿y usted tiene memoria de otro integrante de la Corte que haya hecho lo que usted hizo desde junio del 92, desde la nueva Constitución? ¿Algún otro miembro de la Corte Suprema que haya cumplido taxativamente lo dispuesto en la ley? ¿Se acuerda de alguno? Yo sé que algunos renunciaron, pero no creo que hayan renunciado por fenecimiento de mandatos. Creo que... No, me refiero al fenecimiento de mandato. No, yo creo que no hubo hasta hoy. Hubo algunos por cumplimiento de la edad. Sí, el doctor incluyendo uno Rienzi, que dijo que cumplía a lo largo de todo el año, ¿no? El doctor Rienzi, me acuerdo que cuando cumplió sus 75 años tuvo la generosidad de decirme, pedí mi opinión y yo le dije, mira, mi querido amigo, porque yo lo conocía desde antes, por muchas razones y por amistades comunes, y le decía, pero por favor, Rienzi, ya cumpliste estas cosas, retírate, por favor. Y creo que hizo muy bien, aceptó, y después de mucho tiempo después él me llamaba y me decía, había sido que yo en la Corte tuve un solo amigo y no lo conocía. Y ahora, doctor, ¿quiere ser senador usted? ¿Perdón? ¿Quiere ser senador ahora? Y bueno, estoy asumiendo este nuevo desafío, que para mí no tiene nada de gratificante en especial, sino todas las de perder. Creo que he llegado y he adquirido cierta fama, cierta honorabilidad, y que con esta nueva función es probable que reciba los mismos ataques o peores. Y puede ser que incurra en alguna falencia, soy humano, puedo tener errores, pero aún así yo no quiero dejar un solo espacio ni en diputados ni en senadores para que otros pillos asuman, porque la gente no quiere asumir los compromisos. Y yo creo que después no tenemos derecho a quejarnos si permitimos que accedan otras personas. Habiendo muchísimas gentes valiosas en nuestro país, no quieren involucrarse, no quieren asumir los compromisos, por muchísimas comodidades algunas y otros porque tienen mucha desconfianza, porque dicen, no, ahí solamente tal cosa. No, yo creo que debemos despertar en el sentido de entrar a la cancha y batallar ahí para que podamos decir mañana y yo por lo menos me jugué, aunque tengamos errores. De modo que si lo mío vale, aunque sea de testimonio. Porque, como les digo, voy a estar en esto. Y yo le pido a la gente que miren en sus votos. Y me permito, le voy a decir en guaraní. Seipotala serapisak ñande etea. Toya pusaka ta iñe enendu. Y katu hawai se apeñi embo. Omoitaba. Hoy por agua puanara era. La madre pa omoita le embo. Es decir, que yo quiero que primeramente la gente perciba racionalmente la conveniencia. ¿Por quién estamos votando? ¿Me siento representado por los actuales? ¿Quiero que me representen adecuadamente? Creo que tenemos que ser un poco inteligentes y salir de ese arasí, actuar con inteligencia, actuar con racionalidad, porque el futuro que nos viene va a ser bastante difícil. El señor Ereker también tiene ganas de ser parlamentario a partir de esta decisión de ingresar con este grupo de gente. Yo le decía al doctor Boxia, ¿es entrar a marcar la diferencia o entrar al barro donde están la mayoría de los que están hoy metidos? Porque de una u otra manera, y a lo mejor algunos hasta irresponsablemente son acusados y calificados de malos parlamentarios, pero tampoco no hacen mucho esfuerzo para que se piense diferente de ellos. ¿Por qué la decisión? Bueno, usted es un empresario, conocido, trabajador. Me gustaría contarles una historia respecto a este tema. Estando yo en mi oficina, como cualquier otro día de trabajo, recibo una llamada telefónica en la cual dos amigos muy queridos me dicen, queremos visitarte.
Y dije yo, visita, necesitan ayuda, apoyo. Está bien, probablemente algo vamos a poder hacer para ayudarles en su campaña. Me vienen a visitar la diputada Olga Ferreira y su marido, Domingo López, decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Católica. Y después del café y las conversaciones con respecto a las historias comunes que teníamos, que yo los aprecio mucho porque trabajé muchos temas con ellos antes, me dicen, Guillermo, queremos invitarte a formar parte de nuestro movimiento y pugnar por una banca en senadores. Y yo estaba sentado por suerte, porque si no me caía. La verdad me tomó absolutamente de sorpresa y me dejó en shock, conmocionado, porque viendo la situación de nuestro país hoy y una persona como yo que ha activado toda su vida no solamente en temas privados, comerciales, empresariales y demás, sino también en otro tipo de cosas. Le recordaba a los muchachos hace un rato que aquí en el estudio grande de ustedes una vez hemos hecho Teletón, una de las maratones la hicimos aquí, ¿verdad? Y son cosas que yo llevo muy en el corazón. Entonces, esta invitación me dejó, digo, conmocionado, yo no la esperaba. Pero de alguna forma, yo toda mi vida probablemente estuve esperando el momento en que alguien en serio y a quien pueda darle mi confianza me invitara para hacer algo como esto. Por una razón muy sencilla, yo creo que tengo mucho para dar al país, porque he logrado hacer una vida, una carrera, sin abandonar absolutamente para nada los principios que me inculcó mi madre de niño, pero llegar a algo, llegar a cosas, llegar a metas. Y he sido ambicioso en ese sentido por ella misma, porque ella nos marcó a los 8 hermanos que éramos, nos crió, ella nos marcó a todos. Y yo siempre sentí un compromiso, una deuda moral con ella con respecto a lo que sería mi vida, lo que yo haría con mi vida. Entonces, todo eso siempre ha marcado mi camino por esta vida. Entonces, en cierta forma diría, allá en el fondo yo esperaba esta oportunidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, todos los días asisto a tantas noticias tan complicadas sobre nuestro país, sobre la economía, sobre este parlamento, sobre todo que tenemos, que es tan complicado. Y entonces lo único que atiné a hacer fue decirles, bueno, déjenme, lo voy a pensar y lo voy a hablar con mi esposa. Ese día me tocaba ir a almorzar a casa. Entonces fui, me senté a almorzar con mi esposa, charlamos de muchas cosas y después cuando terminó el almuerzo le digo, bueno, tengo algo que quiero contarte y quiero ¿Nos animaba o qué pasaba ahí? Porque ahí estaba la última palabra. Por eso, yo estaba esperando, en la mitad de mi ser esperaba que ella me diga, pero vos estás loco para meterte en esto, pero dejate de macana, nosotros tenemos que hacer nuestra vida, por fin podemos hacer juntos algo y ahora vos vas a venir con eso. Y la otra parte, la parte altruista de mi personalidad me decía, ojalá me apoye, ¿verdad? Pero era un sonido mucho más difuso. Y entonces cuando terminé de contarle me dice ella, qué mochila pesada te vas a poner en la espalda. Y le digo, ¿y? Te apoyo, me dice. Híjole, me desmoronó todo ahí. O sea, ya no tenía más ninguna excusa para decir, no puedo, ¿verdad? No puedo, tenía el acompañamiento de mi esposa, que en tantas cosas y durante tanto tiempo me acompañó. Y entonces todavía me tomé un tiempo más, hablé con mis hijos el fin de semana, porque ya estaba ahí cerca. Y bueno, mi hija se levantó llorando, me abrazó y me dijo, papá, esto es lo que necesita el país. Esto es lo que necesita. Vos tenés mucho todavía que podés hacer por el país, no podés decir que no. Y le dije, no, la verdad que estoy pensando decir que sí. Mi hijo, con un hombre mucho más intelectual, más que medita más las cosas, me dijo, mirá, pensalo bien, mirá que todo lo que decimos todos siempre, esto es complicado, el ambiente no es nada fácil. Al contrario, tenés mucho más que perder antes que ganar. Vos ya tenés tu vida hecha, tenés un prestigio, tenés todo. ¿Para qué? Y le dije, justamente por eso. Le saqué el teléfono de la mano y le digo, ¿vos ves esta foto? Sí, es la foto de mi hijo. Bueno, por él lo voy a hacer. Por tu hijo.
Porque yo, es cierto, tengo la vida hecha, me quedan pocos años por delante, vos ya sos un hombre grande, profesional, realizado, todo, pero ¿y tus hijos? ¿Qué les espera a tus hijos si dejamos que este país siga en el camino que sigue? Y al final yo le convencí a él de que yo tenía que entrar. Entonces, bueno, así se produjo mi entrada a la política. Ahora, yo sé que mucha gente sabe y conoce quién es y qué hace Guillermo Ehrenke. Posiblemente, y esto hay que decirlo o categóricamente, en un sector que ha crecido muchísimo en el país y que es modelo posiblemente de esta parte del continente. Es así, Guillermo, ¿verdad? El tema marítimo, el tema fluvial. Es correcto. Sí, ¿verdad? me tocó trabajar en el sector gremial del ámbito marítimo desde el año 2000 más o menos, en varios periodos de presidencia. Me tocaron momentos duros, difíciles y también momentos muy constructivos, porque justamente lo que yo logré hacer desde el momento que tomé la presidencia del Centro de Armadores es establecer un equilibrio en un ambiente donde los asociados al gremio son más competidores que colegas. Entonces, todo el mundo siempre estuvo preocupado en que no se volcara la balanza a favor de alguno de los actores importantes que había en el sector. Y es lo que yo hice desde el principio. Entonces, cuando todo el mundo sintió que podía confiar de que no le iban a acuchillar por la espalda con la presidencia en la mano, entonces empezó a discurrir eso. Y yo creo que eso ayudó mucho a que el sector se desarrollara junto con las condiciones que hay en el país, digamos. Carlos. Por otro lado, perdón, sí, redondeo sí, esto nada más, doctor, y en el año 2010 me tocó un trabajo durísimo, difícil, que fue cuando el bloqueo de Argentina al todo el tráfico paraguayo. Fruto, Guillermo. La verdad. Pero eso ya fue después. En ese momento el presidente era Fernando Lugo. Sí. Y ahí sí hay una anécdota muy linda que después tal vez podamos compartir. Pero bueno, esa fue mi actividad. Después, con el tiempo, tuve que pensar en hacer alguna otra cosa. El crecimiento de la flota aquí en Paraguay era en los años 2005, 2007 bastante difícil porque el único astillero que existía era Astillero Chaco y tenía órdenes como para 5 años por delante. Nosotros en la empresa nuestra tomamos la decisión de crecer para no desaparecer, porque es una disyuntiva que estaba en ese momento. No teníamos posibilidad de conseguir quien nos construya los barcos en Paraguay. En la Argentina era imposible meterse a hacer nada. Entonces decidimos con nuestros socios armar un astillero propio que empezó como un proyecto pequeño para construir embarcaciones para nosotros mismos y terminó siendo ahora un astillero modelo en la región que votó este año 2017 el buque portacontenedores más grande que hay en la región y que es un orgullo del Paraguay en este momento, ¿verdad? Así como un montón de otras cosas. Bueno, esa es un poco mi carrera, digamos. Carlos, pero también hay una parte humana detrás de eso que después me gustaría compartir con usted. Esa parte, porque él habló de su mamá. Sí. Y me estaba contando que la tercera generación de Jere que está en el Paraguay, pero la primera que nació aquí. Y a partir de allí hay una historia realmente fascinante, Guillermo. Bueno, no, le comentaba al doctor, porque muy inquisidor ya preparando el escenario probablemente. Como siempre. Sí, por supuesto. Nada, me decía, bueno, ¿ustedes cómo son? ¿Qué generación son? Y bueno, le conté yo, mi padre, junto con su padre respectivamente, emigraron de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, época tremendamente difícil para Europa. Mi abuelo paterno fue un héroe alemán de la Primera Guerra Mundial, tiene la condecoración, mi hermano mayor la heredó, el sable, la condecoración, todas sus cosas. Y mi padre vino muy pequeño y creció aquí. Ellos vinieron a Nueva Germania en una familia relativamente numerosa, pero a él le gustaba hacer determinadas cosas. Él era constructor de infraestructura en instituciones, empresas agropecuarias. Entonces vivía como un beduino de un lugar a otro del país andando y mi madre detrás de él, por supuesto. Al llegar el séptimo y el octavo hijo, mi madre le dijo un día, yo no te acompaño más al monte, yo tengo que criar estos niños, yo tengo que darle educación, así que yo de acá no me muevo. Había nacido yo en Encarnación y después de unos años nacía mi último hermano. Y entonces mi madre se quedó y mi padre, cabeza dura como era, evidentemente yo apenas lo conocí porque tenía 5 años, se fue. Y la verdad, a ser honesto, nunca más supimos de él. Y fue mi madre la que sacó adelante esos 8 monstruos que tenía en sus manos. Y
realmente por eso decía antes, por una deuda moral demasiado grande con ella, yo traté de hacer en mi camino en la vida. Bueno, y gracias un poco a la ayuda de la genética de mi padre y de mi madre, que también era hija de españoles emigrados de España para aquí, y el esfuerzo, el trabajo, bueno, logré avanzar en esta vida y llegar al punto en el que estoy. Eso es un poco la historia que el doctor Estamos contaba. entrando un poquitito la experiencia en el ámbito de la justicia con el doctor Altamirano, en el ámbito empresarial con el señor Ereker, y en un ratito vamos a compartir también con el senador Carlos Amarilla. Pero evidentemente yo creo que el senador Amarilla sabe mejor que nadie. No solamente basta ser buena persona para entrar al Parlamento. Hay muchas cosas. Hoy alguien me decía cuando contaba que iban a estar ustedes en el programa, me decían, probablemente ellos están haciendo todo lo posible para que Óscar González Daer no renuncie a la lista del Partido Colorado. Porque el cálculo pues, que se hace que si él sigue en la lista, 4 senadores menos va a tener el Partido Colorado. Entre otras cosas. Pero en un ratito, ¿qué quería decir? Yo quería consultarle al señor. Cuando un empresario se mete a la política, genera una dualidad de opinión y de sentimiento en el electorado. En primer lugar, por experiencias que tuvimos en nuestro país, son peligrosos. Son peligrosos en la medida en que se les deja llevar agua a su molino. Pero por otro lado, vivimos diciendo que el Estado debería tener la eficiencia de una empresa privada. Entonces, uno tiene que obligadamente preguntarle al empresario que entra a la arena política en qué momento cambia el chip y empieza a pensar en la cosa pública antes que en sus intereses personales. Bueno, la verdad es que pensar en la cosa pública es algo normal en la vida de alguien que trabaja no solamente en su ámbito exclusivo, privado, empresarial, sino también en otras cosas. Como les comentaba al principio, yo trabajo con Teletón. Estoy de permiso ahora por este tema de la campaña política. Estoy en el consejo de Teletón y desde hace 10 años en el resurgir de Teletón yo estuve desde el primer día, ¿verdad? Eso es solidaridad. Eso yo hablo de administración de la cosa pública. Acordate que Teletón tiene un presupuesto importante en el cual no sobra nunca ni un centavo, ¿verdad? Sí. O sea, hay que administrarlo con mucha capacidad, mucha eficacia. Bueno, y ese es el papel que cumplimos desde allí. Pero más que eso, y justamente mi experiencia personal es esa. En el astillero, que es lo que mencionaba, yo tengo trabajando conmigo hoy alrededor de 400 personas, pero yo quisiera que a cualquiera de ellos le pregunten a ver cómo se trabaja y cómo es la vida en ese astillero. O sea, yo estoy llevando desde el principio de lo que hago un tipo de trabajo que hace que todos vayamos para adelante, o sea, pensando siempre en el semejante, pensando en la gente que trabaja o que está alrededor de uno. Esa es una cuestión que está conmigo desde el principio, por un lado, o sea, tengo esa forma, ese estilo de trabajar, de pensar en los demás, primero. Pero segundo, yo creo que hay una serie de coyunturas y circunstancias hoy en nuestra sociedad que hacen que la sociedad esté recuperando el control sobre sus representantes. Y yo no voy a entrar al Parlamento para quemar lo que hice en toda mi vida. Yo entro al Parlamento para escuchar y hacer lo que la ciudadanía necesita. Y yo soy parte de esa ciudadanía, yo opino hoy, opiné desde hace 25 años sobre política, conozco, y no pienso yo venir al Parlamento por el sueldo, estoy perdiendo plata. Y para hacer negocios, no, yo no creo que la ciudadanía permita que esas cosas sigan. Así que si yo vengo al Parlamento ahora es para hacer bien las cosas. Y justamente lo que decían, quiero desplazar a todo ese grupo político corrupto, mezquino e incapaz, y sustituirlo por gente que tenga justamente el resto de las cosas. Honesta, capaz y altruista, que quiera construir sociedad y no hacer como ellos, que se hacen elegir simplemente para llevar adelante sus negocios. Es mucho lo que se puede hablar esta noche, pero antes de hacer la primera pausa quiero pedirle al senador Carlos Amarilla, por oficio y por experiencia en el ámbito político partidario, lo siguiente. Todos ustedes forman parte de una misma organización, ¿verdad, senador? Sí, Compromiso Ciudadano. ¿Cómo se llama? Compromiso Ciudadano, cierto. Sí. Y hay un orden, ¿ustedes encabezan esta lista? Sí, tengo el honor de encabezar esta lista. El segundo es el señor Enrique Bendaña, el tercero el doctor José Altamirano, cuarto Guillermo Ereque y la quinta es Sara Centurión de Radice, digamos que es el Dream Team que estamos presentando para estas elecciones. Ahora, ustedes saben que es muy complicado y muy difícil ante los partidos tradicionales.
Pero es una coyuntura que se presenta favorable. Decididamente nosotros sentimos en el terreno y también tenemos mediciones de que hay una intención latente, habrá que concretarlo el 22 de abril, de cruzar votos masivamente. En los dos partidos tradicionales se está como que creando un ambiente propicio para tal efecto. Y ayuda muchísimo, finalmente, la calidad de las listas, de las ofertas que presentan los partidos tradicionales. La mala calidad. Y bueno, la calidad negativa, digamos. Y nosotros queremos constituirnos en la primera opción para ese electorado, tanto proveniente de los partidos tradicionales como del arco independiente propiamente dicho, para cotizar un poco el voto ahí de la gente. Ahora Queremos tener un proyecto de primera con gente notable, respetable, con la trayectoria intachable, por ejemplo, de estas dos personas que hoy están con nosotros. Y la señora Olga Ferreira también es candidata. Olga Ferreira es nuestra candidata a diputada por Asunción. Ajá. Ahora, mucha gente se preguntará por qué el senador Amarilla salió o no está en el Partido Liberal Radical Auténtico. Y porque yo tengo la lectura de que la dinámica interna de los partidos tradicionales, y particularmente de mi partido, el Liberal, está en un camino, digamos, de decadencia continua. Ahí está empeorando la situación dentro del Partido Liberal, como también sucede en el otro partido. Y uno quiere hacer algo distinto, quiere contribuir a que se depure ese proceso, que se redireccione, digamos, ese aspecto negativo. Y yo me doy cuenta, Carlos, audiencia, de que no es posible, por lo menos conforme mis fuerzas, de lograr que cambie el rumbo, el sentido de esa degradación al interior del Partido Liberal. Y entonces creo que desde una plataforma distinta, diferente, donde se convocan gente, personalidades de diferentes orígenes, pero con un mismo propósito de hacer que las cosas funcionen en el país, quizás podamos darles lecciones desde afuera a los partidos tradicionales y forzar la necesaria renovación de los dos partidos que marcan, digamos, la arquitectura política tradicional de nuestro país. Ahora, esto es un movimiento. Es un movimiento. Que tiene por ley 2 años de tiempo como para pasar a ser un partido. De acuerdo a los resultados que tenga en estas elecciones de abril, ¿usted cree que en un momento dado puede llegar a ser un partido si es que les va bien y usted dejaría en ese caso el Partido Liberal? ¿O es una coyuntura, como dice usted, para demostrarle simplemente que yo puedo solo? No, yo de modo alguno pretendo mostrar nada por mi propia cuenta. Sí, la de fortalecer un espacio que, reitero, aglutine a las mejores personas que tengan la decisión, la convicción, la generosidad de sumarse a este desafío. Y luego veremos, vamos un paso a la vez. Nosotros queremos tener el mejor de los resultados el 22 de abril próximo. Queremos contar con la colaboración de la ciudadanía en los términos más plurales posible y desde nuestra función de legisladores, como senadores, demostrar en la cancha, como se dice, nuestra verdadera valía y nuestro compromiso con la gente, porque de eso se trata. Con respecto a las candidaturas presidenciales, ¿tienen alguna posición tomada de apoyo a alguno de los candidatos? Aún no hemos tomado una decisión, probablemente sea objeto de una discusión, de un análisis muy profundo, sereno, a mediados del mes de marzo, en el que como equipo político, como grupo, habremos de tomar la mejor decisión posible. También podría darse el caso que simplemente nos mantengamos, digamos, alejados de decisión al respecto de las cuestiones presidenciales, pero estamos observando con mucho interés cómo se van desplazando las piezas en este rompecabezas. Bueno, nuestra primera pausa. En un ratito seguimos bajo la lupa. Nuestros invitados de hoy, José Altamirano, el doctor, exministro de la Corte Suprema de Justicia, el empresario Guillermo Ereker y el senador Carlos Amarilla. Ya volvemos. Bueno, seguimos bajo la lupa en Noticias Paraguay esta noche de lunes como cada semana. Estoy recibiendo una cantidad de mensajes. Me dice, preguntarle al doctor Altamirano, jurado de enjuiciamiento magistrado, jurado de enjuiciamiento magistrado. Ya le vamos a preguntar algo también con relación a eso. Vende muchos libros. Estoy preparando. Yo como vendedor del libro, no como autor del libro, doctor. Fernández Lindman. ¿Cierto que justificó su...? Sí, puso como uno de los causales de su enriquecimiento lícito la venta del libro.
que parece que publicó alguno de castellano con una tía y le dio mucho dinero. Razón por la cual yo puse en mi Facebook, me parece que Vidalia Sánchez, la editora de Servilibros, me está mintiendo. El resultado no es el mismo. La regalía Yo le no prometo, llega, doctor, primero le agradezco y segundo le prometo que esto no es negociable. Por favor, sí, por ahí. Por favor. Bueno, pero lo que hoy sucedió, yo a veces pienso, creo que hemos avanzado en muchas cosas en el Paraguay. Y muchas cosas que están ocurriendo no ocurrieron nunca en el país. Lo que pasó esta mañana, y le pido a mis compañeros Alfredo y Andrés, y por supuesto a los invitados, si tienen alguna, después vamos a seguir hablando de lo que cada uno quiere para el país y desde el Senado. Esta mañana en Radio 1 Jorge Torres habla con Óscar González Daer, que estuvo callado en todo este tiempo. Y quiero que escuchemos por favor lo que le dice ante la posibilidad, porque se habló de que había una especie de canje. Se va Baqueta y me voy yo. Se va fulano y me voy yo. Hoy, categóricamente, se va Galaverna. Primero no le mencionó a Galaverna, dijo el que... ¿Cómo se dice? El autor confeso. El que hizo el fraude. Sí. El fraude electoral. El fraude electoral. Si él se va, yo me voy. Escuchemos, por favor, este audio gentileza de Radio 1, por favor. Nos dijeron que usted tiene previsto renunciar a su candidatura al Senado, pero que a cambio pone algunas condiciones. ¿Eso es verdad, González Daer? Te voy a explicar cómo es el tema. No sé si podemos decir que hay condiciones, ¿verdad? Pero hoy día la ley habla de que se tiene que depurar las listas de senadores, ¿verdad? Y yo creo que es como violador confeso de la Constitución y la voluntad popular al admitir robar las elecciones del 92. También tiene que dar un paso al costado para que esto se sanee, ¿verdad? Entonces, yo digo que renuncie él y yo también voy a hacer la misma cosa y es para el bien de nuestro partido, ¿verdad? En el mismo momento denunciamos los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es lo que yo dije en una conversación informal que tuve con un periodista de otra radio que te llegó a vos. Entonces es importante que me llamen para que yo te diga que eso es lo que yo dije y así es que mi denuncia está a disposición si renunciamos los dos. Eso yo dije porque yo creo que para depurar la lista tenemos que, si es que se ve con conveniencia eso, entonces vamos a hacer algunos renunciamientos, ¿verdad? Y quiero que dice, bueno, Jorge, de que hay aprovechando esto, y acusaciones que se están haciendo contra mi persona, total funcionamiento, ¿verdad? Y yo no sé ninguna de esas acusaciones que se están haciendo, desconozco, pero como estoy seguro que la verdad tarde o temprano se va a la luz, espero que sea más temprano que tarde para tranquilidad de toda mi gente, mi familia. Eso yo te quería decir y te agradezco, Jorge. Vos sabés que yo ahora salí de una reunión para hablar contigo, después que estoy a tu disposición en lo que quieras. Ahora, esta situación que usted plantea ahora, ¿usted lo va a arrimar ante qué instancia? ¿Ante el presidente del partido, ante el responsable, el líder del movimiento Honor Colorado o ante quién, González Daer? Esto ya está, así en mi palabra, yo siempre hago valer, así es que voy a ver cómo hago, pero ya está a disposición toda vez que los dos renunciemos juntos. Así es, Jorge. O sea, se renuncia usted y el otro, uno solo, ¿verdad? Se refiere al senador Juan Carlos Galaverna. Sí, soy Juan Carlos Galaverna, sí. Así mismo, pero me acuerdo que yo que se sané, yo creo que de esta forma, así es que quiere sanear, no sé cómo llamarlo, yo no me veo culpable de nada, pero si es para bien del partido, entonces quiero que se pueda hacer eso, va a ser muy importante. Y si no se da eso que usted plantea, ¿usted va a continuar su candidatura? Ya estaba en eso, así es. Después, Luis Barrero esta mañana en Radio Monumental habla con el senador Juan Carlos Galaverna, y Galaverna cuenta que el presidente de la República, ya repite Galaverna lo que alguna vez dijo, que el presidente de la República le había pedido la renuncia a González Daer, el propio Horacio Cartes,
y que la respuesta, no sé si al presidente de la República, pero en algún ámbito de González Daer es: prefiero terminar podrido en la cárcel que renunciar. Y Galaverna dijo eso antes, ahora dice que es a cambio de mi candidatura. Pero escuchemos lo que responde en Monumental esta mañana, o lo que respondió esta mañana en Monumental con Luis Vareiro, Juan Carlos Galaverna. No voy a pisar ese palito, Luis. Quedan como defensores de González Daer a esta altura el diputado Aliana, el senador Monques, los hermanos Zacarías Lún, demanda Mamá Cubas, Víctor Bogado. Los delincuentes generalmente no tienen amigos, tienen cómplices. Yo creo que la fuerza, ya es usted, de González Daer estriba en dos cuestiones: plata, le hace usura, y archivo. Es un archivo terrible, González. Horacio Cartes le pidió la renuncia hace un mes y poquito a González Daer, la renuncia a la candidatura. González Daer le contestó: prefiero en último caso pudrirme en la cárcel que renunciar. Juan Carlos Galaverna. Claro, pasó que en su momento Jorge Torres había ya manifestado lo que decía González Daer, y Galaverna públicamente le había descalificado, como diciéndole: no es cierto una cosa tuya. Por eso es importante lo que pasó hoy, que el mismo González Daer por primera vez dice al aire y dice públicamente esa condición, que él va a renunciar si Galaverna renuncia. Pero Jorge le dice: uno solo que usted pide que renuncie. Claro, Sí, le va a pedir, todo el mundo espera que Baqueta entre en la lista. no, unos cuantos se van a tener que... Un 3 por 1 más o menos. Senador, tipo chicle. ¿Usted qué parlamentario de Senado? ¿Qué? ¿Esto es cambalache? Yo Primero, no esta es una manera para eludir, digamos, la posibilidad de la renuncia. Está diciendo que no va a renunciar González Daer, en pocas palabras. Y lo que plantea ya forma parte del anecdotario, digamos, de la trastienda parlamentaria, cosa que nosotros no queremos darle mayor importancia. Queremos simplemente que la gente tenga en cuenta que mientras ahí, en esa carpa en particular, se cuecen habas de esta naturaleza, nosotros estamos procurando, de la mano de la gente, de la ciudadanía, presentar opciones superadoras, ¿verdad? Aquellas que motoricen la esperanza de un tiempo nuevo en el Paraguay. Sí, pero senador, usted le conoce mucho más que nosotros, casi personalmente, a los protagonistas de esta historia. Y entonces la pregunta es: ¿en verdad usted cree que es una opinión de González Daer, o también está asusado por los líderes del Partido Colorado para que su salida arrastre a otros que tampoco ellos quieren? Bueno, yo creo que, si me permite un breve análisis, dentro del Partido Colorado, la lista que responde a Honor Colorado es una lista mayoritariamente que responde al liderazgo no de Horacio Cartes, sino de Zacarías Irún. Y Óscar González Daer es de ese equipo, como lo es Monjes, como lo es Bogado y otra serie de personas que están en los primeros lugares de la lista del Senado por el Partido Colorado. Entonces ellos están jugando como equipo, están procurando protegerse. Hay un ala dura, por así llamarlo, vinculado con ese liderazgo, que obviamente no va a entregar fácilmente la cabeza de uno de sus principales aliados, como lo es González Daer, y en todo caso, si tuvieran que hacer un trueque, pues esperarán algún tipo de compensación. Pero honradamente yo no creo de que ellos arreglen, digamos, esa lista, porque en todo caso sería imperfecto, incompleto. Cualquier parche que metan ahí va a detonar inmediatamente en el imaginario, ¿por qué no otros también, verdad? Entonces, me parece que va a terminar siendo la misma lista tal cual conocemos hoy. Alfredo, una pregunta para vos con relación al tema. ¿Por qué tendría que irse Galaverna? Porque yo no creo que se vaya. No, pero vamos a suponer que... Por lo que acaba de decir el senador, quizás sería el único motivo, un arreglo de las dos cúpulas, pero me parece que hay una disparidad de fuerza. Desde el mismo momento que surgieron aquellos audios antes de las elecciones internas y los que aparecieron después, la percepción de la opinión pública es que el señor González Daer es la directa representación del mal. Lo consideró así, para bien o para mal, claro, con razón o sin razón, pero González Daer está estigmatizado como el corrupto de la política. Y culpable de todo lo que pasó en el país en los últimos tiempos. Absolutamente todo, y no es el único, por supuesto, pero las cosas a nivel mediático, a nivel de la percepción de la gente, se dieron así. Entonces, en la balanza,
Las posiciones de Galaverna y de González Daer son profundamente asimétricas. Yo sé que nuestros 3 invitados están haciendo fuerza interna para que la persistencia de González Daer se dé. Ustedes me vieron que dice así. Y también lo están haciendo los liberales, ¿verdad? Y otros sectores también. Y todos los otros sectores están hablando muy alegremente. Yo creo que es difícil hacer ese tipo de vaticinios de que hay 4 plazas más si es que está González Daer. No sé si están así, pero bueno, es probable que disminuyan. Y como te digo, si no lo hacen, mejor para nuestros invitados, peor para la ciudadanía. Doctor Altamirano, ¿qué sintió cuando escuchó todo esto del jurado de enjuiciamiento de magistrado? Siento que hay mucha hipocresía, porque esto hace años que se sabe. Hace años que se sabe esto. Y estas son minucias. ¿Tanto? Así de simple, así de simple. El tráfico es tan grande que yo creo que en algún momento realmente se va a ver. Que no se trata de pequeñas cositas, que de un tráfico de influencia referido a atenderle pues a mi amigo. ¿Le tocó vivir, doctor, durante el ejercicio de la magistratura? Le voy a contar una pequeña anécdota. Mi padre fue una persona que también estaba tan enfocado en la educación y era una persona que leía muchísimo. Y fue juez de paz. Y tenía sobre su despacho, humilde despacho, decía: podrá doblar la vara de la justicia por piedad o misericordia, pero por la paga jamás. Creo que es una parte del consejo de Don Quijote a Sancho cuando iba a tomar la gobernanza de su ínsula. Yo también tenía sobre mi despacho la misma, transcribí y puse sobre mi despacho: podrá doblar la vara de la justicia por piedad o misericordia, pero por la paga jamás. Varias personas que llegaron a entrar a mi despacho se vieron, leyeron y se fueron. Y francamente nunca he tenido tentaciones directas, nunca. Salvo algunas cosas que no puedo contar en este momento. No puedo contar. Y eso es lo que nosotros queremos saber. Pero no, es que la prudencia, yo cuando estuve dije, no lo voy a decir estando afuera, no voy a obrar de pichado. Yo enfrenté las cosas, me indispuse, tengo 5 juicios políticos pendientes que hasta ahora no se han resuelto. Están ahí, no se resolvieron nunca. Ahora, hace poco el también candidato a senador Sergio Godoy, sí, del Partido Colorado, trajo una idea medio extraña de cortar, hacer una ley que saque a la representación de los parlamentarios del Consejo de la Magistratura. Y recibió algunas respuestas bastante fuertes. De los políticos. De los políticos, claro. Porque esa es una cuestión constitucional. Entonces están esperando la Constitución para ver qué cambio le dan al Consejo, etcétera. Pero hay algo que yo rescato con lo que estoy totalmente de acuerdo que usted dijo, doctor Altamirano, que esta es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? Pero de hombres. Y a los fiscales y a los jueces de este país le falta coraje. Y lo dijo varias veces. Sí, así es. Pero usted, el abogado Godoy presentó un proyecto para desvincular a las posibles intervenciones políticas en el jurado. Me parece que es un error. Cualquier diseño que realicemos no es culpa del sistema, no es culpa de la estructura. Si traemos al Paraguay a todos los suizos, este país va a andar a la maravilla, pero enviémosles a todos los paraguayos a Suiza, a ver si funciona. Con todos los... Socorro. O le pongo otro ejemplo. Si el tráfico en Asunción es caótico, no me van a decir que es culpa de las leyes de tránsito ni de los automóviles. Póngale Lamborghini, Ferrari y todos los mejores vehículos. Los conductores son los que incurren en infracciones y son los que atropellan, los que agreden, los que infringen la ley. Son los hombres los que manejan. Va a ser en mano de ellos. Háganme el mejor de los diseños en el mundo. Esto ya lo decía yo cuando iba a renovarse una parte de la Corte, que nuestro sistema es malo. Es bueno nuestro sistema, no tiene la culpa. Y un poco siendo no tiene la culpa la alondra. Un poco haciendo de poesía. Manuel Ortiz Guerrero. ¿Y por qué no surgen jueces como el juez Moro o tantos otros ejemplos que tenemos en nuestro continente y en Europa en la historia reciente? Y es que siempre hay personas
de conductas intachables. Siempre hay y va a haber. Y Moro hasta hoy tiene el soporte de que hay muchísimos que lo acompañan, pero la mitad del Brasil también está en contra de él. ¿Por qué? Porque de repente no todos pueden ser catones, no todos pueden ser censores. Hay también gente que tiene que cumplir y yerran para que hayan observaciones. De modo que acá yo en esto lo que quiero rescatar es algo que la jerarquía de la Iglesia nos regaló una vez en 1978, una pastoral extraordinaria, el saneamiento moral de la nación. Saneamiento moral de la nación. Señalando que la enfermedad que tenemos es ese saneamiento moral que nos falta. Hemos perdido valores, hemos perdido principios y lo que falla son los hombres. Y me dicen, no, pero es cambiar un hombre con otro. No importa, cambiémosle a uno. Falla otra vez, cambiémosle al siguiente. Y acortemos los sistemas de controles. Control. Y yo estoy seguro que mañana van a ser mucho más difíciles. Si nadie respeta los andariveles por donde nadamos o corremos, no hay carrera ni natación. Tenemos que respetar las reglas. Ni truco no se puede jugar si es que no se observan las reglas. Tenemos que ser celosos del custodio, en este caso, de cuál es nuestra regla, la Constitución Nacional. Tenemos que respetar. Pero como tenemos muchísimos sastres y sastres a la medida, todos opinan y todos dicen cualquier cosa según la paga. Y eso es malo, es muy malo. ¿Y quiénes tendrían que ser ejemplo de ese respeto a la ley y a la Constitución? ¿Cómo tienen que ser? ¿Quiénes tienen que ser los ejemplos? Y bueno, no tenemos referente, pues. Han terminado los maestros, han terminado las figuras ejemplares. Ya no tenemos un Lovera, y un Lovera que nadie le votaba. O sea, tenemos que reconstruir. Comencemos por la familia, comencemos por la educación de la educación cívica, comencemos por la educación. Es la única manera de revertir este sistema que estamos teniendo, perverso desde todo punto de vista. Y la corrupción, si bien es eficiente a corto plazo, es destructiva y dañina cuando es a largo plazo. Y cuando no te toca, sobre todo. ¿Qué hay que hacer con el jurado de enjuiciamiento de magistrado? Cambiar la gente. Cambiar una, 2 veces. Pero echarlos y enjuiciarlos a aquellos que no cumplen. Renovarlos permanentemente. Si este no cumple, estimado, afuera. Por eso es que es malo y es falso de falsedad absoluta, que la necesidad de la inamovilidad y la estabilidad. Esos son blindajes a la sinvergüencía. El único blindaje que tiene que tener un juez es su conducta. No hay otro blindaje. Es su conducta y la percepción que se reciba en la ciudadanía respecto a su desempeño. No puede tener otro blindaje. ¿Acaso para que Nadia Comaneci gane el 10 absoluto, de cuántos segundos necesitaron los jueces? 10 segundos, ¿verdad? Y fueron los jueces que dieron a Nadia el 10 perfecto. Eso es lo que necesitamos. No se necesita tiempo. ¿Acaso un buen juez en un partido cuánto tiempo necesita para ser buen juez? 90 minutos. O sea, no se necesita el blindaje del tiempo. Mentiras para decir que un juez va a ser, por el contrario, es blindaje para que no lo toquen. O sea, hay muchas cosas que podemos discutir. Hay muchas cosas. Pero para mí la falencia fundamental es el hombre paraguayo que necesita una revitalización profunda en sus valores. Y eso es muchas veces por el tema de la destrucción de muchos de nuestros hogares. La seguridad, por ejemplo, Guillermo, es una preocupación, como para cualquier ser humano, cualquier ciudadano, digo bien, con relación a lo que pasa, más allá de lo que tenemos todos los días, esta organización criminal que se llama EPP, yo creo que en algún momento alguien tiene que hacer algo ante una situación como esa. No, sin duda es una preocupación general, pero la verdad, honestamente, en todos los sondeos que nosotros hemos hecho, hay una palabra que realmente es retintina número 1. La ciudadanía quiere representantes honestos como punto de partida para resolver todo el resto de los problemas. O sea, reasignación de los recursos del país, del Estado, mejoran la seguridad, mejoran la educación, todo mejoraría si los representantes del pueblo fueran honestos. Eso es lo que la ciudadanía pide. Es inteligentísima la respuesta en las encuestas. Lo que se repite, pero altísimamente, es
representantes honestos. Y yo creo que todo el resto es una consecuencia de eso, de gente que no se sirva del cargo para su beneficio personal, sino que llegue al cargo para servir. Ahí empieza todo. Esa es la renovación que se tiene que hacer en nuestro país. O sea, ahí es donde necesitamos llegar nosotros. Senador, cuando la gente va a votar, hace un análisis. Muchos se mueven por los colores, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de gente, estamos hablando de aquel elector que piensa y vota razonadamente en pos de una mejor representación política. Pero es todo lo que hace. Después se queda 5 años mirando y no tiene la forma de reprender, de decirle a ese representante al que le votó: mira, estás equivocando el camino, dejaste de representarnos, no estás haciendo lo que nosotros, la confianza que pusimos en vos no nos está retribuyendo. ¿Tienen ustedes como movimiento algún esquema para tratar de seguir conectados a la gente que les vota durante esos 5 años, seguir respondiéndole a ellos en el sentido de la función, la gestión que ustedes hagan, o van a tomar esos votos, van al Parlamento y ahí son libres de hacer lo que mejor les parezca? Primera cuestión, yo observo como un fenómeno creciente un mayor empoderamiento de la ciudadanía respecto de su propia soberanía, digamos, que ejerce a través del voto. Sí. Y es cada vez más exigente, influye desde luego muchísimo esta nueva la nueva realidad de la información, las tecnologías, las redes sociales. Está más cercana a la ciudadanía en su reclamo y nosotros alentamos desde luego de que eso va a continuar creciendo sostenidamente. Nosotros no vamos a tener la misma realidad que hace 5 o 10 años atrás. Al contrario, vamos a tener una ciudadanía cada vez más militante, más exigente, y así tiene que ser. Por otro lado, nosotros como plataforma, como proyecto, como grupo de personas que nos comprometemos a servirle a la gente, pues estamos obligados a tener nuestro propio conducto para mantener ese contacto fluido, cercano, limpio, digamos, aceitado, por así decirlo, de manera permanente. Y eso se logra de muchas maneras, desde mantener el contacto a través de las redes, el contacto directo, visitar a las personas en sus lugares de trabajo, de sus quehaceres. Hay muchas maneras de mantener esa cercanía y eso hace un servidor público responsable. No se aísla en una torre, no toma distancia de la gente, muy por el contrario, procura día a día estar cerca de la ciudadanía. Este tema de las listas contaminadas, por llamarle de alguna forma, de los partidos tradicionales, es cierto, abre la brecha a movimientos y otros partidos políticos que se animan a presentarse, como decía usted, por la coyuntura. Se sabe, hay 4 o 5 votos, 5 escaños que están dando vuelta que ustedes quieren capturar. Pero eso también al mismo tiempo genera un problema para todos los que se animan, porque muchos se animan. Son muchos los movimientos y los partidos políticos que hoy presentan sus candidaturas. Eso va a atomizar el voto de la oposición. ¿En algún momento ustedes tienen pensado juntarse con los demás, hacer una suerte de pacto, o se podrían perder muchos votos? Matemáticamente, yendo a la cuestión, se necesitan 100.000 votos para meter un senador, y todos aquellos que tengan 95.000 no alcanzarán. ¿Y quién será el beneficiado? El que tenga mayor cantidad de votos, porque matemáticamente es así el sistema DON. Entonces, al final, esa atomización de presentaciones de listas y movimientos puede llegar a beneficiar otra vez a los partidos tradicionales. ¿Pensaron ustedes, los líderes de estos movimientos, tener una alternativa a esa problemática? Bueno, hoy las cartas están echadas, ¿verdad? Tendremos que competir así con la diversidad, digamos, de ofertas. No obstante, siempre resulta un desafío interesante que nosotros lo hemos abordado en esta legislatura, por ejemplo, el de procurar unir esfuerzos, de convivir en la diversidad, de fortalecernos, aun cuando seamos miembros, digamos, de diferentes bancadas. Nosotros hemos logrado consolidar el funcionamiento orgánico, inclusive de la multibancada, donde estuvimos colorados independientes de diferentes sectores,
lo que nos posibilitó tener éxito en esta resistencia, por ejemplo, contra el avance en contra de la Constitución Nacional. Pero comprendo claramente tu pregunta. Hubiese sido mejor procurar consolidar en pocas ofertas la suma, digamos, de voluntades y de figuras como que hoy se presentan de manera muy difusa, pero la gente es lo suficientemente perspicaz como para finalmente depositar su voto de tal manera que sea útil el esfuerzo de asegurar que cuanto menos 20 bancas, en mi opinión, 20 bancas del Senado van a terminar en poder de proyectos como los nuestros. Y eso significará un salto importante desde el punto de vista cuantitativo y dada la oferta que estamos observando también en cuanto a la calidad de las personas que representen ese tercer espacio. Hoy son Hoy estamos, 12 bancas, las que no son del Partido Colorado o Liberal. A ver, Si no me equivoco, 19 más 13. 19 más 32 bancas son... Son 13. Sí, 13. 13 bancas. Yo creo que se va a piensa expandir van a a ser 20. 20. Sí. 13 más Dentro González de- Dar ya se va a 17, según el cálculo que hacían, ¿verdad? Dentro de 40 días se va a cumplir un año del final traumático de uno de los procesos más importantes que marcaron el gobierno Cartes, que fue el final del proceso de enmienda. Su posición, senador, fue hartamente conocida en ese momento, porque usted fue protagonista de aquellos días, estuvo en contra del proyecto de enmienda. Pero me gustaría saber la posición del doctor Altamirano y de Guillermo Jere, personalmente, qué pensaban en ese momento de lo que estaba pasando. Para mí fue, perdón, No, por favor, doctor. para mí fue muy... yo no sé qué asesores pudo haber tenido el presidente. Yo lamento, en el fondo lamento que no haya sido asesorado convenientemente, o si él no aceptaba consejos. Quizás no aceptaba consejos tampoco. Hasta yo me permití una vez enviarle un mensaje diciéndole que por favor retire esa locura. Me pareció un error político tremendo. ¿Le contestó el mensaje? No, no me contestó y desde esa nunca más me llamó tampoco. ¿Pero le solía llamar? ¿Perdón? Sí, ¿Le me solía llamar, entonces? Sí, señor, me solía llamar y con mucha deferencia y no puedo tomar de otra manera. Sí, y de esa vez nunca más. Y bueno, yo lamento porque realmente ha destruido muchos de sus aspectos positivos en su gestión de gobierno y que la gente no lo van a recordar precisamente por eso hecho, sino por el error tremendo que ha cometido. Señor Jere, Eso va a ser para la memoria histórica. Entiendo. Pues yo creo que en un momento dado se dio la situación de que el presidente Cartes cruzó el Rubicón con su proyecto y ya no estaba dispuesto a escuchar nada que no le apoyara. Es un poco su estilo, ¿verdad? Lo ha mostrado desde el principio, pero esa fue una decisión hecha sobre la base de un cálculo que probablemente sea más propio que de asesores, sobre la base de su lógica personal, que es la de un hombre de empresa que ha tenido siempre su voluntad por encima de todo el resto para llegar a donde llegó. Por supuesto, esa es la característica de un hombre de empresa privada, ¿verdad? Pero el no haber hecho el clic de convertirse de un personaje privado a una persona pública, ahí es donde para mí estuvo el problema y desde el principio se daba esto como algo que iba a ocurrir. Por supuesto, yo creo que la opinión del doctor Altamirano y de otros entendidos en la materia es clara, en el sentido de que uno lee la Constitución y no le encuentra en ningún sitio la posibilidad de que él encuentre el camino para la reelección, ¿verdad? Pero aún así, lastimosamente en nuestro país hasta la Constitución es opinable. Y digo lastimosamente porque hay un problema serísimo de falta de institucionalidad en nuestro país. Aquí la persona que ejerce el poder, el cargo, el rol, le da un tinte que lo transforma a ese rol. Lo transforma en algo como lo que quiere ser. Yo creo que ese es un error demasiado grave en nuestra cultura paraguaya. Tenemos que volver a la institucionalidad. Tenemos que volver a eso porque si no, este país no va a llegar a nada. Y justamente nosotros lo que queremos hacer es llevar ese tipo de corriente al Parlamento, que las instituciones, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Judicial, sean instituciones fuertes en sí y no dependiendo de la persona que ejerza el cargo en ese momento, porque eso es lo triste que nos ocurre y nos está ocurriendo todo el tiempo desde el advenimiento supuesto de la democracia en el 89.
Creo que esas son las cosas que tenemos que cambiar y para eso tenemos que ponerle proa al frente a esto. Tenemos que hacer otra pausa y en un ratito seguimos bajo la lupa, noche de lunes. Estamos compartiendo con gente que forma parte de esto que se llama Compromiso Ciudadano. Compromiso Ciudadano, lista 10 Lista va a ser 10. nuestro ¿Qué número. color tiene? Color Marciano, verde marciano. naranja. Naranja. No dieron naranja rosado ahí. Ya volvemos en un ratito. Bueno, estamos hasta las 10:30 de la noche como cada lunes. Yo no sé si ustedes comparten esto que escribió Benjamín Fernández Bogado. Dice, con el nivel de corrupción alcanzado por el país y el nulo respeto a la Constitución. El nivel de corrupción alcanzado en el país es como nunca, no sé. Y el nulo respeto a la Constitución, requerimos una comisión internacional contra la impunidad. Doctor Altamirano, para usted este requerimiento que me pide la gente. Dice, con el nivel, escribe Benjamín Fernández y la gente dice, con el nivel de corrupción alcanzado en el país y el nulo respeto a la Constitución, requerimos una comisión internacional contra la impunidad y pone como ejemplo a Guatemala, que en estos días apresó a un presidente y a todo su gabinete por el tema de transporte. Creo que compraron, pusieron plata para 400 y trajeron 100, algo por el estilo. Hay que llegar, se tiene que llegar a esto, doctor. ¿Qué es esto? No sé, Álvaro Colón, yo tuve muchísimas reuniones con él y no sé si, hay que ver si efectivamente Álvaro Colón está tan involucrado en esto. Él era un chamán y no era precisamente, no sé cómo llegó a la presidencia. Pero eso, yo creo que no puede ser eso. Nosotros tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Justamente, le pongo un ejemplo. Cuando se transiega instituciones y leyes del extranjero porque son mejores supuestamente, se cometen los errores que ha hecho, por ejemplo, con el Código Penal. No puede ser que se tenga peores sanciones un avijeo que una muerte. Sí, nosotros tenemos que manejarnos también con nuestros etos, nuestras costumbres, nuestra cultura. Somos nosotros los actores históricos. Nosotros somos los hacedores de nuestra propia vida. Y nosotros tenemos que regularnos. Podemos mirar el espejo, podemos mirar las experiencias ajenas. Pero si traemos directamente, queriendo aplicarlo acá, podemos incurrir en el infinito error que significa la falta de ajuste, la falta de no comprender, porque no es lo mismo manejarse con humos y con turú que con un celular. Si yo manejo turú, ¿sabe lo que es turú? Supongo que es hasta que para comunicarme o utilizo otros signos. Eso también implica un acomodamiento intelectual y de conducta. Porque la manera de sentir, pensar y obrar de una persona pasa por un proceso de socialización en su cultura y poco a poco se va haciendo esa persona conforme al estándar de hombre o mujer que se tiene. Si yo traigo como modelo, y a mí me fastidia mucho cuando me dicen, no, porque en Suiza, no, porque en Finlandia, no, porque en Costa Rica, pero ellos son costarricenses, son alemanes, son suizos, no son paraguayos. Nosotros tenemos que manejarnos con todas las iniciativas y las creatividades de gente que tenemos acá. Y nosotros tenemos gente valiosas en todos los sectores. Y tenemos que tratar de hacer el armazón ñandemaena. En ese sentido, Carlos, nosotros en este proyecto creemos en la gente. Sí, nuestro país está en un momento de crisis, yo no creo que sea la peor crisis ni moral, ni ética por la que estemos atravesando, pero sí hay muchas cosas que resolver y eso lo tenemos que hacer, como bien dice el doctor Altamirano, entre nosotros, con la mejor gente, con la mejor predisposición, con la determinación propia de nuestra característica nacional. Y la gente está ansiosa de colaborar en ese proceso de recomposición, de reconstrucción del tejido moral de la nación. La prueba de ello es que en este trayecto, en esta coyuntura, se deciden personas como don José Altamirano, como Guillermo Ereque, como muchas otras personas, no solamente en este proyecto, en este espacio, en muchos otros dispuestos a colaborar, a poner lo mejor de su propia experiencia, de su trayectoria, para lograr que nuestro país cambie. Yo no soy muy partidario de darle amplitud a
a los análisis así como que muy pesimistas y muy terminales. No, nosotros estamos lejos de desaparecer, por así decirlo, como nación. Al contrario, estamos probablemente muy cerca de tiempos aurorales donde podamos realmente reedificar la nación paraguaya. Pero la nación paraguaya, ese país que nosotros nos merecemos, que queremos para nosotros mismos, nuestros hijos, está al alcance de la mano. Es cuestión de ponerle la entrega y la fuerza suficiente como para dar esos pasos en la dirección correcta. Y senador, usted que es en el grupo el avesado en política, No, usted ni mismo mucho dijo menos. desde el 2000 en adelante está en contiendas electorales, conoce bien el tema, y más allá de lo teórico, de todo lo que estamos conversando, hay una cuestión pragmática, cuidar los votos de ese día. ¿Cómo hace un movimiento recién nacido, surgido, para nuclear un ejército de gente que le cuide los votos de ese día? Porque si no, todo lo que estamos hablando va a quedar en agua de borraja el 22 de abril. Primero estamos haciendo un gran esfuerzo de tener por lo menos una red de apoderados en los diferentes locales. No aspiramos a tener ni veedores ni mesarios porque eso excede, digamos, nuestra capacidad organizativa, pero sí estamos en condiciones de que muchas personas en todo el país nos acompañen haciendo las veces de apoderados por locales de votación. Pero más que eso, nosotros creemos de que ha habido un avance en el respeto de la voluntad popular. Partiendo desde la propia institución rectora, que es el Tribunal de Justicia Electoral, pero también en la conducta de quienes en las mesas, que son los que determinan el escrutinio. Nosotros creemos en la gente, aunque sea el colorado, el liberal o el independiente que esté en la mesa, habrá de resguardar el voto de todos por igual. Y además estamos en condiciones de generar alianzas operativas que nos permitan controlar, digamos, la eficacia finalmente del voto que se nos otorgue. Doctor Altamirano, en estos días 3 jueces del Tribunal Superior de Justicia Electoral habilitaron a Cartes y a Nicanor Duarte para ser candidatos de nuevo. ¿Qué piensa usted de ese dictamen? Este es un tema que me conflictúa mucho a mí. Lo hemos hablado muchas veces. Y me pone verdaderamente en una posición lineal. Pero con la sinceridad y con la coherencia de vida que he tenido siempre, aún a precio de cualquier cosa, voy a decirlo. Si yo en la Constitución Nacional digo, son paraguayos los nacidos dentro del territorio nacional, utilizo el verbo ser, que es un verbo sustantivo mediante el cual significo o doy sentido al predicado. Acá cuando se usa el futuro indefinido, que es serán, se pretende que con eso se descalifica. Si yo soy paraguayo, nací en el país, obviamente que soy paraguayo, pero no me quita la posibilidad de adoptar la ciudadanía si quiero, argentina, brasilera o la que fuere, o puedo tener la doble ciudadanía si quiero. Yo creo y estoy convencido que jurídicamente, analizando fríamente esa disposición legal, están absolutamente habilitados. Serán es una mera declaración de que le darán una medalla, serán condecorados, serán tal cosa. Y está bien, le dan un premio, pero eso no le quita. Ahora, ese es un análisis que lo doy yo, pero si la creencia generalizada dice que no es así, y bueno, yo no tengo la razón, yo no tengo la verdad, pero permítame que yo, José Altamirano, digo que sí están habilitados. A lo mejor no me gusta que estén, pero eso tampoco es una cuestión de gustar o no gustar. Eso también son decisiones de carácter político. Por eso es que, discúlpenme si esto significa un sincericidio, como dicen algunos. No, hay que enfrentar la verdad. Y así como dice, y esa fue la ley que nos impusimos. Y bueno, paciencia, estimado, modifiquémosla. Pero tenemos que enfrentar, y aún a precio de que sea en contra nuestro. Hasta tanto no se modifique, es la ley. Si el penal es penal, debe ser penal. Si mañana quieren cambiarlo, y cámbienle, pero mientras tanto va a ser penal una infracción. Doctor, ¿y cómo se tiene que dar
¿Perdón? ¿Cómo se tiene que dar en el caso del presidente Cartes? Él tiene que jurar. Ese es otro punto. No, por eso, ¿cómo se hace? Usted dice, sí, yo estoy de acuerdo, ellos no están inhabilitados. Ellos no pueden de otra manera más que renunciar antes de tiempo. Tomar, porque fíjese, Riera dice que va a tomar el cargo de Cartes. Perdón, antes de comenzar, Sí. Nicanor no tiene problema entonces. Yo creo que no tiene. Jura el 1 de junio y ya está. Acá el supuesto. tema es Cartes Es y Cartes, Afara. Dice que él va a asumir el cargo y después en 15 de agosto le va a repasar al otro. No, señor. Que el suplente que es, el que suple, el que sustituye ¿a quién? Al titular. Y mientras no haya titular, a nadie suple. Claro. Claro, él es el titular. Fíjese, entonces, si el señor Cartes no renuncia y asume y jura, no puede tener sustituto. No puede asumir su sustituto. Él tiene que asumir y en todo caso pedir permiso, renunciar después. Claro, doctor, porque si no jura no es senador. Claro. ¿Y cómo le va a reemplazar a alguien que no es senador? Ahora yo creo que aquí ¿A quién le reemplaza claro que en no ese puede. caso? aquí va a suceder seguramente lo que sucedió en su momento en el caso de Denis. De Céspedes. El que fue vicepresidente, De Oscar Denis Denis. y de- Oscar Denis. de Oscar Denis. Van a tener que elegir un vicepresidente en una composición rápida en el Congreso, a una persona que no es necesario que sea ni diputado ni senador, sino una persona que considere un ciudadano y asumirá la presidencia durante ese lapso Y piden permiso. ¿no? y piden permiso los otros. Claro, Usted pero- estuvo a punto de ser el Oscar Denis, Sí, el es cierto. vicepresidente. Yo sé que ya estuvo el decreto, ya estaba todo preparado que fuera. A mi señora le llamaron por todos lados felicitándola y no sabíamos ni siquiera de qué se trataba. No teníamos noticias. Pero fue una decisión que después se revirtió dichosamente porque no era nada deseable precisamente. Doctor, entonces, ¿tiene que renunciar a Fara? Tienen que renunciar. Primero, Sí, se elige un vicepresidente, sí, renuncia el señor Cartes sí, señor. y el vicepresidente electo queda como presidente de la República hasta el 15 de Hasta el agosto. 15. Por 2 meses y medio. Y él entrega el poder Así al es. del presidente Tiene electo que del ser así. 22 de abril. Pero usted sabe que acá a veces manda más la simple situación coyuntural de las mayorías. Y eso es el punto que es sumamente delicado. No, es muy importante lo que dice, porque es una opinión muy respetada. Para él no están inhabilitados, pero tiene que seguir este camino para que esté dentro del Vuelvo a marco decirle, señor Páez, que lo que yo opine acá, yo no soy juez en este momento, no soy. Es la opinión nada más de un ciudadano y bien. respeto mucho las opiniones que si tienen el soporte y el rigor, lo respeto y lo acepto. Pero entre tanto, mi convencimiento es que es así. Yo sé que esto se maneja con otros niveles de racionamiento, de elucubraciones, y bueno, muchas veces se desvía. Y hay muchos que saben fabricar de mentiras verdades. Última pausa, por favor, y estamos de vuelta ya en la parte final de nuestra propuesta de este lunes. Bueno, quedan algunos minutos de nuestra propuesta de esta noche. Guillermo Ereker, como empresario, ¿qué gobierno le dio mayor garantía para trabajar y qué gobierno le complicó más? En realidad, nosotros siempre hemos hecho nuestro trabajo prescindiendo de las políticas del gobierno y tratando de no depender de las políticas del gobierno, porque en toda mi experiencia de trabajo nunca he encontrado que haya políticas de Estado que ayuden o políticas que pudieran complicar la vida. Lo que sí se notó en muchos momentos es la ausencia del Estado en el trabajo que nosotros hemos llevado. La ausencia del Estado en temas internacionales, en momentos que debía haberse golpeado la mesa. En general, los cancilleres no han estado dispuestos a pelear por lo que son los derechos de Paraguay porque prefieren tomar el cafecito con sus colegas sin discutir mucho con ellos. ¿Y con qué gobierno argentino ha tenido más problemas? Eso es obvio. Eso es ¿Con obvio y quién clarísimo. no tuvo problemas? No, pero los 12 años de gobierno de Cristina Kirchner fueron los más críticos, yo creo. Hay una pregunta, Pero, comandante, que le quiero sí. hacer al señor Jere, que si me permitió. Una curiosidad que me quedó pendiente. Porque el doctor Altamirano de coronel abogado, él pasó su infancia ¿En Encarnación? en Encarnación. Nació en Encarnación. Yo nací en La Encarnación. curiosidad es esta. ¿Cómo viviendo en el interior, hijo de un padre que hacía trabajos de ganadería en un país mediterráneo, cómo aprendió a hacer barcos? Bueno, son las coyunturas de la vida. Un día me llamaron para ir a una entrevista laboral. Necesitaban un contador en una empresa y
me dispuse y fui allá. Yo en ese momento trabajaba en 2 lugares distintos. Ya vida de padre de familia, con obligaciones complicadas y estudiando. Me invitaron a ir a una entrevista. Fui a conocer en ese lugar al que después se convirtió en mi socio, que falleció el año pasado. Tuvimos una entrevista de más o menos entre 3 y 4 minutos con respecto a quién era yo y qué podía hacer. A los 4 minutos estaba contratado. Y me pusieron así un paquete de cosas para resolver en forma inmediata. Yo había salido con un permiso por media hora de mi trabajo para ir allí y me quedé trabajando en ese lugar. Entonces, bueno, tuve que resolver un poco esos temas y quedarme a hacer el trabajo. Estuve un par de horas, resolví las cuestiones que tenía este querido señor que fue después mi socio y a partir de ese momento me vinculé con el tema naval, naviero. Era una empresa de navegación justamente. Y bueno, trabajé unos años con él, luego las circunstancias cambiaron, quedamos los dos sin trabajo y decidimos incursionar en algunos temas hasta que la vida nos puso otra vez delante la posibilidad de trabajar en el tema fluvial. Y a partir de ese momento, que fue el año 90, nunca más salimos de ese negocio. Esa es la forma, no es una tradición familiar, no es nada, es simplemente... Hacen las embarcaciones fluviales más grandes de la región. De la región de navegación fluvial, por supuesto, de donde Paraguay puede competir. Para destacar el paraguayo tiene esa capacidad de hacer este tipo de cosas. Hay que darle oportunidad, hay que darle herramientas y hay que darle una vida digna simplemente. Y es capaz de hacer cualquier cosa el paraguayo. Me doy cuenta es admirable, perdón, Carlos, en el exterior cómo los paraguayos se destacan y cómo no se van a destacar aquí. Es cuestión de un buen liderazgo positivo. Nuestro trabajador hay que ser optimista también. Excelente. No todo está mal. No, está perdido. Absolutamente no. Me doy cuenta que acá hay mayoría itapuense, doctor Altamirano. El coronel Bogado, Encarnación, por adopción también. Por adopción, acá el senador Amarilla, Carmen del Paraná. Así que el norte el sur avanza. El norte una vez más abandonado y con el Estado ausente. Y acá en la capital... Sajoniero. Sajoniero. Sí. Con Mario Ferreiro como intendente ahora. Por supuesto. Claro. Bueno, ¿mañana a qué hora es la presentación del...? 19 horas en adelante, creemos que 19:30 será el momento culminante de nuestra presentación. La presentación del proyecto Compromiso Ciudadano, lista 10, donde se puede apreciar la suma enriquecedora de personas que con su talento, con su convicción, vienen a sumarse para esta tarea de hacer del Paraguay nuestro país, el gran país que nos merecemos. Nosotros creemos en la gente que es posible dar ese gran paso y les animamos a todos a seguirnos, a prestarnos atención. Ojalá muchos de los compatriotas el 22 de abril elijan el mejor número. Ahora, la lista Alfredo y Andrés, qué bueno para la ciudadanía. Yo pues, celebro que gente como el doctor Altamirano, como el señor Ereker, como el propio Carlos Amarilla, vuelvan, en el caso de Amarilla, vuelva, y en el caso de los señores decidan meterse en esto que tiene que ver con el Congreso, con el Parlamento. Sumamente positivo, pero me llamó la atención, no había pensado tanto en esa paradoja que acaba de plantear Andrés. El exceso de participación terminará beneficiando al bipartidismo. O sea, no hay que le venga. No, pero así como le dejé pensando al doctor, dejó pensando el senador. Es cierto que hay hoy un empoderamiento de la gente, es decir, a través de las redes sociales es casi imposible abstraerse de los temas políticos. Antes era que se vean ellos, yo no me meto en política. Hoy en día es casi imposible estar fuera de todo lo que pasa y eso hace que la gente hoy se involucre un poquito más. Antiguamente no había la posibilidad de elegir, sí de votar, siempre tuvimos el derecho de votar, pero no de elegir. Creo que esta elección del 2018 va a tener esa característica por lo que estamos viendo. La gente va a poder elegir entre una lista y otra, entre señores como los que están aquí y señores como los que quieren seguir. Ojalá. Yo quería dejarles una reflexión con respecto a este tema. Es absolutamente imperativo el voto castigo en forma permanente para que una democracia funcione.
O sea, el voto castigo, que la gente lo llama como una cuestión coyuntural, eso tiene que ser la constante. El representante que no haga el trabajo que vos, ciudadano, le encargaste, tiene que ser echado de ese lugar en la próxima elección. Esa es una cuestión. Y la otra, yo creo que esta situación crítica en que se encuentra en el país hoy socialmente es una oportunidad. Este país puede resurgir como el ave fénix de las cenizas de esta corrupción generalizada a través del concurso de ciudadanos como los que estamos en esta lista. Y yo creo que dentro de la oferta independiente, esto es un dream team realmente, señores. Yo no me incluyo, el doctor Altamirano y las otras personas. El doctor Bendaña, al cual lastimosamente no lo podemos tener hoy aquí, es una eminencia en temas de educación, es una persona preocupada por la sociedad. Yo creo que esta lista merece el apoyo de la ciudadanía, honestamente creo que es así, para que todos juntos refundemos este país que nos merece, digamos, todo el amor y el cariño. Doctor Altamirano, ¿alguna reflexión para cerrar también, agradeciendo la gentileza de venir? Y todo esto que decimos puede quedar esfumado si tu voto, compatriota, no nos haces llegar y confías en la posibilidad de que te vamos a representar con honestidad y que vamos a honrar nuestro compromiso de vida y de juramento frente a la historia. Tenés que votar y votar lista 10. No te vamos a defraudar. Gracias, doctor. Gracias, Guillermo. Gracias, Carlos Amarilla. Y mañana le voy a hacer leer en la radio a mis compañeros este poema en guaraní. Ape uperupi uparupi. Vamos a ver, Riquelme, cómo... ¿A qué hora va a ser? Pobre Germán, ¿verdad? Ya no estamos en el aire. Estamos al aire, estamos al aire. Yo quisiera que esa poesía, yo alguna vez pensé, Jaca. Jaca. La canción Jaca guaraní. de Maori, que representan los All Black en el rugby. ¿Por qué el Paraguay no debe tener un Jaca guaraní? Necesitamos una identidad. Porque nosotros nos identificamos mucho con Patria Querida, que es la Madelón francesa. Francia. Es cierto, el padre Nutz ha captado nuestra idiosincrasia y nos dio una hermosa canción. Preciosa, por cierto. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener una canción muy nuestra en guaraní? En que podamos utilizar a lo mejor las canciones o las músicas, que alguien nos pueda crear una ¿Puede música. ser esta letra, doctor? Sí, Con esta letra. Sí, con Yo esta voy a letra. escuchar mañana, con por esta favor. letra, pero es espectacular. Ya llepuita solo mitad. Ñamo iña nere envía pope, taja eja eva. Entre otras cosas, pero después, de mañana, imperdible, Andrés Riquelme, Germán Martínez, Pobre Roberto Germán. Coronel. Pobre Germán. Vamos a ver mañana Vamos a de las hacerle 5 de él. la mañana. Señores, gracias por venir, gracias Alfredo, gracias Andrés ustedes también por la invitación. por estar Gracias, siempre. Y gracias. nosotros, Gracias. la próxima semana, si Dios quiere, nos encontramos en Noticias Paraguay y Bajo la Lupa. Y mañana La Lupa a las 5 de la mañana, el Monumental AM 1080. Buenas noches, hasta mañana.